¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Gracias a los que ya están conectados en nuestro estudio para el día de hoy sobre el libro de los Hechos. La semana pasada hablamos acerca del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé por aquellas tierras del Asia Menor, lo que hoy es Turquía, ¿verdad? Estuvieron recorriendo toda esa región, formando iglesias, estableciendo cristianos en todas esas, en esos lugares, en esas ciudades. Algunos lugares les fue muy mal, los trataron muy mal, en otros los recibieron moderadamente bien, pero el evangelio siguió creciendo y esto suscitó un gran debate. Esto trajo a colación un problema ya muy que se estaba empezando a desarrollar ahí en la iglesia y que nos persigue hasta el día de hoy. De eso vamos a hablar en el estudio de hoy. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Bienvenidos, gracias a todos los que ya se están conectando, hermanos de aquí de la iglesia y de la iglesia extendida allá en otras ciudades y en otros países. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias Señor por este estudio del libro de los Hechos que nos ha estado hablando acerca de la importancia de la iglesia, cómo se fue formando, cómo fue desarrollándose, Señor, la vida en aquellos primeros cristianos, lo que tuvieron que enfrentar, Señor, y los espíritus que hasta el día de hoy también siguen tratando de obstaculizar tu obra, Padre, en nuestros tiempos. Padre, danos en esta tarde, por favor, sabiduría, entendimiento, abre nuestras mentes, corazones, que podamos recibir tu palabra, Señor, con alegría y que la podamos comprender y sobre todo ponerla en práctica. Muchas gracias, Señor, por esta tarde. Bendice a cada familia que está conectada y cada iglesia representada. En nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues vamos al capítulo 15 del libro de los Hechos, donde se nos narra un evento entre los viajes misioneros de Pablo. Terminando el primer evento, surge una situación muy especial, algo que estaba empezando a incomodar a los primeros cristianos, a los discípulos, a los apóstoles, algo que estaba causando confusión acerca de si los gentiles que no pertenecían al pueblo de Israel ni eran prosélitos, es decir, no se habían hecho ciudadanos judíos, necesitaban cumplir con los requisitos de la ley de Moisés, si necesitaban circuncidarse y si necesitaban empezar a someterse a todo lo que la ley de Moisés establecía. Y esto fue un debate un poco difícil. Y vamos a ver qué fue lo que sucedió. Si me acompañan a abrir sus Biblias, por favor, en este eh, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, por favor. Este tema, hermanos, a lo largo del libro de los Hechos y en algunas cartas de Pablo también y de los otros apóstoles, este, se trata acerca de una pregunta que mucha gente se hace, quizás nosotros también nos las hicimos alguna vez en nuestra vida. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Verdad? Esta pregunta que despierta mucho interés y que ha provocado muchísimas discusiones. Cada iglesia y diferentes denominaciones van poniendo sus requisitos, van poniendo sus razones por las cuales se deben de hacer ciertas cosas, cumplir con ciertos requisitos para poder tener la salvación. Ahora, aquí la cuestión había sido ya resuelta porque el Espíritu Santo había venido inclusive sobre los gentiles, ¿verdad? Se abrió la puerta cuando Pedro va a la casa de Cornelio y el Espíritu Santo es derramado, empiezan a hablar en lenguas y se manifiesta la salvación ahí. No era gente circuncidada, no eran gente judía, no eran prosélitos, era gente que pertenecían a otras nacionalidades. Ahora, el debate que se presenta aquí en este capítulo 15 de Hechos obligó a la iglesia a considerar formalmente si la obediencia a la ley del Antiguo Testamento era indispensable para la salvación o no. Algunos insistían en que se tenían que circuncidar y seguir la ley de Moisés. Así es que este tema, hermanos, llegó a la atención de los apóstoles a raíz del primer viaje misionero, cuando se enteraron de todo lo que Pablo y Bernabé habían estado predicando por todo eso, y entonces se convoca lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén. Así es que, como dato histórico, como dato de enseñanza general, recuerden, este capítulo 15 de Hechos nos narra lo que se conoce como el
Concilio de Jerusalén. ¿Qué sucedió en ese concilio? Vamos a ver aquí, si me acompañan en la lectura. Dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ahora, ya se había establecido la posibilidad de que los gentiles alcanzaran la salvación por medio de la fe solamente en Jesucristo. Como dijimos, Pedro abrió la puerta para que esto sucediera. Pedro fue el que pasó. Habían venido a Antioquía. Recuerden que Pablo y Bernabé, su base es la iglesia de Antioquía de Siria que vimos la semana pasada. Entonces, de Jerusalén, de la parte de abajo de Judea, vinieron algunos creyentes, algunos judíos creyentes a Antioquía, y cuando escucharon lo que estaba sucediendo, el avivamiento que estaba pasando, se estaba Antioquía convirtiendo en un centro de evangelismo muy importante. Así es que vinieron hermanos de ahí abajo. Entonces, cuando escucharon lo que se estaba enseñando, estos hermanos religiosos judíos, algunos de ellos eran fariseos que habían creído en el Señor Jesús, pero, y aquí es donde es muy importante, hermanos, entender esto: a pesar de ser fariseos y haber creído en Jesucristo, no querían dejar a un lado su religión. Es decir, tomaron su religión solamente como un medio, como un puente para llegar a Jesucristo. Pero antes de llegar a Jesucristo, primero estaba la religión y el cumplimiento de su religión. Esto, hermanos, es algo que ha perseguido a la iglesia a lo largo de estos 20, casi 21 siglos que han transcurrido, más de 20 siglos. Eh, Hasta el día de hoy, mucha gente cree en Jesucristo, pero primero quiere anteponer su religión. Dicen: ok, sí, yo creo en Cristo, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y que murió por mí en la cruz y que resucitó, sí, pero antes de eso tengo toda mi liturgia que tenía yo en la iglesia católica, en la iglesia, cualquier tipo de iglesia que sea, ¿verdad? En la mística, en la iglesia de ciencia cristiana, cualquiera. Primero ponemos la santería, todo eso, inclusive ciertos grupos evangélicos. Ponemos primero la religión. Primero van nuestras creencias religiosas y después entonces pasamos a la fe en Cristo Jesús. Y esto era lo que causó este tremendo debate en el Concilio de Jerusalén. No era asunto de religión, era asunto de creer por fe. Así es que la cuestión en juego, hermanos, en este concilio no era la misma que se había discutido en Hechos 11. En Hechos 11, cuando Pedro va a la casa de Cornelio. El Nuevo Testamento presenta tres distintos problemas que los creyentes tuvieron que enfrentar respecto a la salvación de los gentiles. Número uno, el primero es el que se narra ahí en Hechos capítulo 11 para determinar ¿quién podía ser salvo? ¿Solamente los judíos? ¿Era la salvación solamente los judíos o era para todo el mundo? Ese fue el primer dilema. ¿Quién? ¿Quién puede ser salvo? Y Dios lo reveló que era para todo mundo a través de lo que pasó con Cornelio. En Hechos 15 ahora se presenta la discusión en cuanto a cómo puede ser salvo un gentil. Está bien, resolvemos el primer problema. ¿Quién puede ser salvo? Todos. No solamente judíos, también gentiles. Ahora, el segundo problema que se presenta aquí: ¿cómo puede un gentil ser salvo? ¿Tiene que pasar acaso por la ley? ¿Tiene que convertirse primero al judaísmo? ¿Tiene que practicar toda la religión judía para poder ser gentil? Eso es lo que se está discutiendo en este. Y la tercera cuestión que tuvieron que enfrentar, hermanos, fue que lo que realmente importa y lo que importa más es cómo es la vida, cómo es la vida, cómo debe de vivir, cómo se debe de vivir la vida cristiana, seas judío, seas gentil, seas mexicano, hondureño, guatemalteco, hondureño, europeo, inglés, norteamericano, canadiense, africano, de donde seas. Lo importante no es ni quién ni cómo puede entrar. Lo importante es cómo vives la vida
cristiana. Y eso fue, ese dilema se fue desarrollando a lo largo de las cartas apostólicas, el asunto de cómo vivir la vida cristiana. Así es que en esta ocasión, hermanos, se trataba de la obediencia como requisito para salvación, lo que querían hacer estos hermanos. Sería necesario que los gentiles entonces fueran circuncidados. Por eso es tan importante ver estas enseñanzas. Vamos adelante en la lectura. Dice el versículo 2, como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. Noten esto, hermanos. Esto fue una situación bien dura. Fue un asunto, una contienda, un pleito fuerte, fuerte. Pablo y Bernabé defendiendo su posición y los judíos religiosos que habían venido de Jerusalén defendían también ellos su posición. Fue una contienda no pequeña con ellos. Entonces se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta situación. Dijeron, ok, si nosotros no lo podemos resolver aquí, vamos entonces a Jerusalén, donde están los demás apóstoles, donde están las columnas de la iglesia, y vamos a ver qué es lo que va a suceder. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, por Samaria, contando la conversión de los gentiles. Y fíjense este dato tan importante: cuando ellos narraban lo que estaba sucediendo, causaban, dice, gran gozo a todos los hermanos, causaban gran gozo. Y viene entonces el asunto de la confrontación. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, fíjense lo que les decía, eran fariseos, ya habían creído en Jesús, pero seguían todavía practicando sus cosas religiosas. Se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Muy tajante la decisión de este grupo de cristianos, ya creyentes en el Señor. ¡Pum! Tienen que obedecer la ley. Cuando se ve este tipo de reacciones, hermanos, tan radicales, tan tajantes en la iglesia, tenemos que tener mucho cuidado, porque se tiene que analizar la escritura. Tenemos que ver qué es lo que habla la palabra de Dios, qué es lo que nos manda el Señor en ese momento. Así es que cuando estos religiosos dan su informe y dicen, se tiene que hacer así, punto, no dan tregua, no dan oportunidad de discutir. Ellos dicen, es necesario circuncidarlos y que guarden la ley. Punto. Para nosotros no hay nada más. Dice que se reunieron entonces los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios conoce los corazones. Subraya esto en sus Biblias, hermanos. Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo, igual que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz, sobre la espalda de los discípulos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Esta narración de Pedro, hermanos, este pequeño discurso de Pedro, es muy importante en la vida cristiana. Es muy importante porque marca un parteaguas en el desarrollo del evangelio hasta nuestros días. Los judíos que habían creído, los judíos que tenían el deseo de que el evangelio siguiera creyendo, estaban poniendo
el obstáculo de la ley, el obstáculo de la circuncisión. Pedro había entendido ya, a través de lo que le pasó en casa de Cornelio, que el evangelio era para todo mundo sin necesidad de pasar por medio de la religión judía. Así es que Pedro, que era de los líderes principales de la iglesia, es el que tiene que decir esto, eh, directamente inspirado, por supuesto, por el Espíritu Santo. ¿Por qué queremos poner sobre la gente un yugo, una carga tan pesada que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Nadie podía cumplir la ley. El asunto de la ley, que fue una bendición de Dios en el desierto para el pueblo de Israel, para que empezaran a guiarse, a caminar, mientras tenían la bendición de tener a Jesucristo y al Espíritu Santo en sus vidas, ¿verdad? Había cumplido ya su propósito, había cumplido ya su objetivo por el cual se hizo, y ahora lo que tenía que prevalecer era la fe. Creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, es lo que dice Pedro. Tenemos que creer que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo nosotros que ellos, que los gentiles. No había aquí ya espacio para más discusión. No había espacio, hermanos, para más situaciones. ¿Por qué vamos a añadir otro requisito si solamente la fe en Cristo es necesaria para ser salvos? Dice el versículo 12. Entonces toda la multitud cayó, ¿verdad? Porque no dejaban hablar. No dejaban hablar a Bernabé y a Pablo. Así es que callaron y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes cosas y cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Hubo un momento de silencio y entonces los dejaron hablar a Bernabé y a Pablo. Escucharon el razonamiento teológico primero de Pedro en cuanto a lo que Dios había hecho por medio de Cornelio y sus amigos, y entonces Pablo y Bernabé pudieron empezar a dar el reporte. Cuando ellos se callan, entonces aparece Jacobo, Jacobo el menor, llamado, no es Jacobo el hermano de Juan, porque él murió en el capítulo 12, ¿verdad? Él muere atravesado por una espada. Este es Jacobo el menor, el hijo de Alfeo. Este es otro de los discípulos. Jacobo terminó esta discusión y hizo una recomendación final sobre la acción que debían seguir. Vamos a leerlo. Cuando ellos callaron, dice, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Pedro, Simón, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y lo repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer esto desde tiempos antiguos, haciendo referencia a la profecía de Amós, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten solamente de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Sabias palabras de este apóstol Jacobo el menor, ¿verdad? Cita la profecía de Amós en el capítulo 9 de Amós, versículos 9 y 10, donde dice que vendría un día en que los gentiles buscarían al Señor y serían identificados con su nombre. Jacobo no quería decir que esto ya se hubiera cumplido totalmente, sino que la salvación de los paganos concuerda con esta predicción de la edad mesiánica. Ellos van a ser bendecidos, los gentiles, sin tener que hacerse prosélitos judíos.
Desde el principio su salvación había sido incluida en el plan divino. Esto es lo que le costaba trabajo a mucha gente entender y le cuesta mucho trabajo a mucha gente también ahora entender. Ahorita vamos a hablar de esto un poquito al final. Finalmente propuso que los dejaran en paz. No debían ser restringidos por la iglesia, pues Dios mismo no lo había hecho. No obstante, recomendó que les escribieran pidiéndoles que no anduvieran de manera ofensiva y que observaran algunas indicaciones, que cuidaran su conducta. Y aquí, a partir de este discurso de Jacobo, hermanos, de esta recomendación, es donde se empieza el tercer debate, ¿verdad? Si recuerdan, les dije hace ratito, fueron tres debates. Primero, ¿quién debe ser salvo? ¿Verdad? Ellos pensaban, ¿los judíos nada más o los gentiles también? Bueno, ya dijimos que los gentiles también son. Bueno, ahora es, ¿cómo debemos de ser salvos? ¿Debemos de hacernos judíos? ¿Debemos de observar la ley de Moisés? ¿O solamente por fe? Queda resuelto este dilema. Solamente es por gracia del Señor Jesucristo. Y entra entonces el tercer dilema. Ahora lo importante es, los que somos salvos, seas judío o seas gentil, ¿cómo vas a manifestar tu vida cristiana? ¿Qué responsabilidades implica el ser ahora parte de la iglesia, el ser hijo de Dios, el ser llamado hijo de Dios? Y aquí es donde Jacobo abre la puerta, ¿verdad? A este tercer dilema. Tenemos que decirles entonces que se abstengan de contaminaciones de los ídolos, es decir, les marca tres cosas muy específicas. Déjenme ponérselos aquí en el versículo 20. Dice que se aparten de idolatría. Esa es la primera cosa de la vida cristiana. Apártate de la idolatría. Número 2, apártate de la inmoralidad. Esa es la segunda que pone. Y 3, no participes de los ritos paganos, de lo del mundo. No te conformes a este mundo, como dijo Pablo después en Romanos, ¿verdad? Apártate del mundo. Tres cosas muy significativas. Número 1, idolatría. Número 2, nuestra vida moral. Y número 3, nuestra vida fuera de las cosas de este mundo. Resume de manera preciosa Jacobo, por supuesto inspirado por el Espíritu Santo, las bases, se sientan las bases en las cuales debe descansar a partir de ese momento la vida cristiana. No se trata de cambiar de religión, no se trata de observar ritos religiosos, se trata de vivir de acuerdo a lo que el Señor Jesús nos ha establecido. Entonces decidieron mandar una carta, dice el versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Aquí entra en acción, aquí entra ya Silas, aparece en escena. Y escribir por conducto de ellos los apóstoles esta es la carta que se redactó, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no les dimos orden, estos que subieron de Judea y que empezaron a causar este conflicto allá, no fueron enviados por los discípulos, no fueron enviados por la iglesia. Hermanos, por favor, aquí déjenme hacer una pausita porque esto es de vital y de crucial importancia en la iglesia en todos los tiempos, incluido este tiempo presente. La importancia de que la iglesia envíe personas a predicar idóneas, personas que han sido probadas, personas que conocen la doctrina, personas que conocen cómo funciona el evangelio, de qué se trata el evangelio y qué es lo que predica el evangelio.
Aquí está la importancia de saber enviar personas. Hay mucha gente, hermanos, mucha gente, lamentablemente, que está yendo a las iglesias, y esto ha sucedido en todo tiempo y sigue sucediendo en este tiempo. Mucha gente que llega a las iglesias que nadie los envió, que ellos solitos se autoproclamaron evangelistas o pastores o maestros o profetas o apóstoles, y llegan a las iglesias y confunden a las iglesias. Hermanos, esto es muy frecuente todavía en este tiempo. Hay mucha gente que no fue enviada por nadie y llegan a las iglesias y se presentan. Lamentablemente, muchos pastores y líderes cristianos, por la falta de conocimiento, por la falta de sabiduría y no de entender este tipo de, si ustedes quieren, pequeños detalles, pero muy importantes en la vida de la iglesia, les abren la puerta a todo mundo. Dejan que cualquier persona venga a predicar, que cualquier persona venga a enseñar, porque dice que es profeta, porque ya tiene un canal de YouTube, porque lo recomendaron por acá, porque tiene 1 millón de visitantes, y entonces abren las puertas y dejan entrar todo tipo de doctrinas erróneas y de falsos maestros. Hermanos, esto es algo muy importante, muy importante. Personalmente, yo prefiero que me digan que soy un pastor muy exigente o muy sangrón o muy payaso, que no dejo predicar a nadie, que no suelto mi púlpito tan fácil, que no dejo que nadie venga aquí a ministrar nada más porque sí, me mandó una invitación, yo sin conocerlo. Prefiero eso, hermanos. Prefiero eso que arriesgar la salud espiritual de mi iglesia, en la que yo soy responsable delante de Dios, y que la iglesia a la que yo pertenezco, al concilio al que yo pertenezco, me dio una credencial para defender esta iglesia. Así es que perdón, hermano, pero muchas veces ha habido hermanos que inclusive se han ofendido porque me dicen, oye, es que fíjate que viene fulano de tal o esta persona acá que quiere predicar en la iglesia, quiere cantar, quiere hacer esto, quiere... Lo siento, no lo conozco, yo no sé quién lo envía, nadie me lo envió. Son personas a las cuales, como dice aquí los apóstoles en Jerusalén, nosotros no les dimos la orden de ir y solamente fueron a causar confusión. Y estos los han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. En ese entonces, en este tiempo, hermanos, a lo mejor no te mandan a circuncidar ni a guardar la ley, pero los mandan a hacer un montón de cosas. Y muchas iglesias han caído bajo el engaño de estas personas que probablemente son cristianos, pero han entendido quizás el evangelio a su forma. No han tenido una formación teológica, una formación bíblica, y eso les permite tomar algunos versículos, tergiversar la palabra de Dios y enseñar cosas erróneas. Muchos de ellos han defraudado iglesias, muchos de ellos han estafado iglesias, porque llegan diciendo es que Dios me envió para que en esta iglesia se me apoye y se me levante una ofrenda y esto y el otro, y que los hermanos vendan su carro y que Dios... Y hermanos, han pasado tantas cosas de las que hemos sabido y que hemos conocido casos tan terribles, porque hubo gente que fue y sin ser enviada, sin haber recibido una orden, fueron y confundieron a los hermanos, confundieron con sus palabras, perturbaron sus almas. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Por eso los apóstoles escribieron esta carta a los hermanos de Antioquía. Y nos ha parecido bien, dice, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones. Y aquí está la diferencia. La iglesia los eligió y los enviamos a vosotros. A estos sí. Y aquí están sus nombres. Son Bernabé, son Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los nombres vienen respaldados con un testimonio. No solamente su nombre, no solamente es mi recomendado que te estoy enviando, sino que está sustentado con un testimonio. Estos hombres han expuesto su vida.
por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos también a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Así es que son Bernabé, Pablo, Judas, que se le conocía también como Barsabás, y Silas. Son 4 hermanos. A estos sí los enviamos. Estos sí van recomendados. Estos sí llevan la bendición de la iglesia. Lo que ellos digan está bien, porque están respaldados por la iglesia. Hermanos, esta es una diferencia del tamaño del mundo. Por eso vuelvo a insistir en esto. Y yo sé que algunas personas se han molestado algunas ocasiones conmigo como pastor, pero yo no recibo a nadie en la iglesia que no sea enviado por alguna iglesia, por algún concilio, que me digan, esta persona va por esto y por esto y por esto, y tiene todas las cartas credenciales y tenemos toda la certeza de que lo que te va a predicar, lo va a predicar correctamente. Entonces sí, son personas que tienen un testimonio que les respalda. Son personas que a lo largo de los años han demostrado que predican una sana doctrina, que tienen una correcta enseñanza para la iglesia. Entonces sí, bienvenidos. Ven y por favor compártenos lo que Dios tiene para nuestra iglesia. Y yo como pastor estoy seguro de lo que se va a hablar. Es de parte precisamente del Señor. Así es que los enviamos. Esta es la palabra. A los otros no les dimos orden. Se fueron por ellos mismos. A estos sí los estamos enviando. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Hubo oración, hubo ayuno, hubo tiempo de estar considerando lo que el Espíritu Santo quería. Y ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Lo que hablamos ahorita de que es la base de la vida cristiana. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. No les vamos a poner cargas. No les vamos a pedir que se circunciden, no les vamos a pedir que se hagan prosélitos judíos, no les vamos a pedir que empiecen a abrazar la ley de Moisés y a estudiarla. Lo que les vamos a pedir solamente es guárdense de los ídolos, guarden su vida moral y cuídense de las cosas del mundo. Solamente si hacen esto, lo van a hacer bien y se sientan las bases, hermanos, sobre las cuales va a versar toda la ética cristiana que se va a empezar a desarrollar a través de las cartas, de las epístolas de todos los apóstoles. Pablo bastante habla acerca de la ética cristiana, cómo debe ser nuestro comportamiento. Pedro lo habla. Santiago, durísimo para hablar acerca de la ética cristiana. Judas también lo habla. Juan también lo habla en sus cartas. Así es que a partir de este concilio, por eso es tan importante, hermanos, este capítulo 15 de Hechos, este concilio de Jerusalén, porque sienta las bases, el precedente sobre cuál a partir de ese momento la iglesia se va a desarrollar a lo largo de los siglos. Son las mismas bases que nos rigen hasta el día de hoy. Estas mismas bases del concilio de Jerusalén. Por eso cuando alguien viene a decirte, no, es que mira, primero para ser salvo tienes que observar esto. No. Hechos capítulo 15 se sentaron las bases. Yo no tengo que hacerme prosélito judío. Yo no tengo que aprender a hacer panes sin levadura. Yo no me tengo que poner un rebozo aquí. Yo no tengo que empezar a leerme toda la ley y aprenderme toda la ley. Yo no tengo que empezar a mecerme ahí para estar la ley. Y yo no tengo que aprender a hablar hebreo. Yo no tengo que aprender a hacer todo ese tipo de cosas para ser salvo. Soy salvo por la fe. Soy salvo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y no necesito que me pongan una carga más pesada. Es interesante aprender costumbres del pueblo judío y es interesante saber, por supuesto, las raíces hebreas y griegas y es interesante.
pero solamente como una referencia histórica, no como una base o como un requisito para salvación. Entendamos esto, hermanos. Entendamos esto. Hay muchos hermanos que les gusta mucho estudiar que el hebreo y las costumbres hebreas y que esto así. Está bien, qué bueno. Es bueno como historia, es bueno como cultura general y para tener una mejor perspectiva de lo que fue la vida en tiempos de Jesús. Perfecto, hasta ahí está bien. Pero de ahí a que te quieran imponer este tipo de cosas como requisito para que puedas ser salvo, hay una diferencia muy grande. Y para eso fue el Concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15, para que nadie tenga que imponerte una carga que ni siquiera ellos pueden llevar, ni sus padres pudieron llevar. Nadie puede imponernos cargas. A lo largo de la historia, hermanos, muchas iglesias han querido imponer cargas. Y muchas iglesias han dicho, solamente nosotros vamos a ser salvos. Y si no te conviertes a mi iglesia, tú no vas a tener la oportunidad de ser salvo. Los mormones lo dicen, los testigos de Jehová lo dicen. Son grupos que empezaron como grupos cristianos evangélicos. Sus líderes fueron cristianos evangélicos. Pero hermanos, llegó un momento en que se radicalizaron. Se volvieron extremistas, tan peligrosos como aquellas culturas extremistas de Oriente Medio y lejano, ¿verdad? Se radicalizaron. Entonces se empezó a formar una serie de ritos, de rituales, de cosas que se tenían que observar. Y si no lo haces exactamente como nosotros decimos, entonces no tienes derecho a ser salvo. No vas a poder ser salvo. Si no eres mormón, no puede ser salvo. Nuestra iglesia es la única que puede entrar al reino de los cielos. Si no eres testigo de Jehová, no puedes ser salvo. Nuestra iglesia es la única que tiene acceso al reino de los cielos. Si no eres de la luz del mundo, no puedes ser salvo. Solamente a través de nuestra religión vas a poder entrar al reino de los cielos. Si no eres católico romano, entonces no vas a ser salvo. Solamente nuestra religión tiene acceso al reino de los cielos. Si no eres de esta rama pentecostal a la que yo pertenezco, no puedes ser cristiano. Tienes que entrar a través de mí, de mi religión y de todos mis hermanos. No. Somos salvos por gracia y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de parte de Dios. La salvación viene como un regalo, la salvación viene como un acto de fe solamente. Y ese acto de fe nos compromete delante de Dios a vivir una vida lejos de la idolatría, a vivir una vida con una moral de acuerdo a la palabra de Dios, y nos pide también que no nos conformemos a este mundo ni vivamos las cosas del mundo. Esa es la diferencia. No se trata de ritos, no se trata de situaciones. Ustedes recuerdan, hermanos, algunos, si les tocó la iglesia pentecostal tradicional, nuestra denominación, la iglesia de Dios en sus orígenes, ¿verdad? Cayó en un momento en este tipo de religiosidad. Y muchos pastores y muchos líderes, sobre todo ya de los más ancianos ahora, todavía lo recuerdan y muchos lo viven. Por ejemplo, de no poderse parar detrás de un púlpito si no llevabas una corbata. Una mujer no podía entrar a la iglesia si llevaba pantalón o si llevaba una falda por las rodillas, ¿verdad? Tenía que ser una falda demasiado larga, que la cubriera totalmente, que no tuviera maquillaje, que no tuviera esto, los varones esto y el otro. O sea, una serie de ritos, una serie de rituales que se ponían como condición para poderte considerar como parte de la iglesia. Hermanos, hay muchísima gente, millones de personas dentro de muchas iglesias que yo creo que son salvas totalmente. Quizás no han entendido todavía la libertad en Cristo, pero yo sé que son salvas. Yo sé que dentro de la Iglesia Católica Romana hay millones de personas que han creído en Jesucristo de una manera genuina, auténtica. No se han podido liberar quizás todavía del yugo de la ley de la Iglesia,
¿verdad? No se han podido liberar todavía de la religiosidad, como estos judíos religiosos de la secta de los fariseos. Pero yo sé que son salvos. Yo puedo creer que hay mucha gente que es salva. A lo mejor alguien de ustedes ahorita se rasga las vestiduras por lo que estoy diciendo. Pero ¿quiénes somos nosotros para impedir la salvación? ¿Quiénes somos nosotros para ponerle peros a la salvación? ¿Quiénes somos nosotros para decir tú sí, tú sí, tú sí y tú no? ¿Quiénes somos nosotros para decidir quién es salvo? El Señor ve el corazón de la gente. El Señor está viendo la intención de las personas. Lamentablemente, como les digo, muchos siguen atados, igual que estos fariseos judíos. ¿Ya eran creyentes? Sí. ¿Eran salvos? Sí. Creyeron en Jesucristo, confesaron a Jesucristo, pero estaban atados todavía a su religión, estaban atados todavía a sus tradiciones, a sus rituales. ¿Cuánta gente, hermanos, todavía sigue atada a sus tradiciones? Pero muy probablemente son salvos, muy probablemente han gustado de la salvación ya del Señor. Así es que los hermanos llegan allá y dice el versículo 30, así que los que fueron enviados descendieron, dice Antioquía, y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y miren, me encanta este siguiente versículo 32. Judas y Silas, los que envió la iglesia de Jerusalén acompañando a Bernabé y a Pablo. Judas y Silas, como ellos también eran profetas, es decir, predicaban, ¿verdad? Tenían la palabra. Consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. La gente que fue más arriba, déjeme ponérselo rápido acá, en el versículo 24, dice, la gente que no fue enviada, la gente que no llevaba la orden de la iglesia, ¿qué fue lo que hizo? Les inquietó con palabras y perturbó vuestras almas. Esa gente solamente venía a perturbar. Pero fíjense la diferencia. Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. El que no es enviado, el que no está bajo una cobertura espiritual, bajo una autoridad espiritual, y no viene sujeto, sometido a una iglesia, va a causar perturbación y confusión. El que es enviado, el que viene de parte de una iglesia sólida, sustentada, reconocida, va a traer consolación y confirmación a la iglesia. Cuidado hermanos, mientras yo sea pastor aquí de esta iglesia, esta es mi responsabilidad. Algunos de ustedes que nos están viendo acuden a otras iglesias, hermanos. Tengan mucho cuidado con esto y si pueden, compartan esta enseñanza con sus pastores. Ojalá les sea de ayuda y de bendición. Tenemos que ser muy, muy celosos de quién sube a nuestro altar a ministrar. ¿Quién sube a nuestro púlpito a predicar? ¿Quién sube a compartir la palabra? Por supuesto que estamos expuestos a que haya errores y no van a ser perfectos. No estamos esperando que vengan ángeles del cielo a predicar, pero sí por lo menos tenemos que tener un respaldo de que esa persona que va a subir a predicar tiene un testimonio que le respalda y tiene una orden y tiene una comisión de que fue enviado a esa iglesia. Versículo 33 dice, y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Pero a Silas le pareció bien quedarse ahí. Le gustó Antioquía, se sintió a gusto, no sabía lo que le esperaba a Silas. Él dice que le pareció bien quedarse ahí.
Por supuesto que fue el Espíritu Santo el que ordenó que Silas se quedara ahí. Muchas veces esto pasa en nuestras vidas, hermanos. Muchas veces hay algo que a nosotros nos gusta. Mira esta iglesia, qué bien, me siento aquí. Yo me voy a quedar a servir aquí, hermanos. No es que te gustó. No es que te pareció bien quedarte ahí. Es que el Espíritu Santo te puso ahí porque había propósito, porque había una misión que cumplir, porque había algo que hacer. Así es que Silas aparece, Silas viene a confirmar a los hermanos. Yo creo que Pablo y Bernabé lo estaban observando y Pablo estaba viendo, wow, este hermano Silas, qué bonito habla. Está confirmando a los hermanos. Silas, mira, y Judas hablan muy bien, tienen muy bonita, se expresan muy bien, los hermanos los reciben bien, los quieren. Yo me imagino que Pablo estaba observando y cuando veía a Silas predicar ahí con los hermanos y veía a Judas predicar, yo creo que Pablo se quedaba viéndolo, analizándolo y decía, estos muchachos lo hacen bien, predican bien, tienen buena doctrina, son sólidos, no son religiosos, tienen deseos de trabajar para el Señor. Mm, interesante, interesante la vida de este muchacho de Silas. Dice, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra de Dios y la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos, entre ellos Silas también, ¿verdad? Silas se quedó. Judas se regresó a Jerusalén, Silas se quedó. ¿Qué nos queda, hermanos, de este estudio, de este concilio? La próxima semana terminamos este capítulo porque el versículo 36 ya nos habla acerca de las preparaciones para el siguiente viaje misionero de Pablo, para el segundo viaje misionero. ¿Qué nos queda? ¿Con qué nos quedamos en este estudio del Concilio de Jerusalén? Yo me quedo con tres enseñanzas básicas, claves en este estudio, hermanos, y se las comparto en los 5 o 10 minutos que nos quedan. Lo primero es que un espíritu de religiosidad se presenta de manera constante en la iglesia. Es un peligro, este es un peligro, hermanos, que está latente en todas las iglesias. Llega un momento en que nuestras formas externas de adoración, de servicio, de predicación, de organización de la iglesia, se llegan a convertir en un asunto de religiosidad. Pierden su propósito inicial y se convierten en una religiosidad. Muchas veces se hacen cosas en la iglesia solamente porque se hicieron hace muchos años, funcionaron y se siguen haciendo. Y ahora se quedaron casi casi como el Santo Grial y no nos atrevemos a deshacerlas. ¿Por qué? Porque se convirtió en un asunto religioso, perdió su objetividad. Quizás en alguna ocasión se tuvo que hacer por las circunstancias, por la situación, por ejemplo, lo que hablábamos del vestido, ¿verdad? Para hacer una diferencia entre el mundo y la iglesia en un barrio difícil, feo, ok, las hermanas pueden vestirse así, los hombres así, para diferenciarnos. Pero de pronto eso se llegó a convertir ya en religiosidad. Y entonces, si no cumplías con esa norma, entonces estabas fuera de la iglesia. Y ahora nos damos cuenta que eso no tiene nada que ver. Por supuesto, tenemos que ser modestos en nuestra forma de vestir. Lo dice el concilio de nuestra iglesia, ¿verdad? Tenemos que vestir de manera modesta. Pero por muchos años, hermanos, por décadas, se le cargó la mano a las mujeres. Era sobre las mujeres el asunto. Y esto no hablaba más que de la perversión personal de los varones. Y la perversión moral de los varones, por eso le ponía tantas trabas a las mujeres. Que no suban, que no prediquen, que no se vistan así, que no se... ¿Por qué? Porque ellos se sentían, ¿verdad? Atraídos por sus propias concupiscencias, sus deseos engañosos, ¿verdad? Pero no es el problema eso, el problema es ahora ver y tratar, tanto hombres como mujeres, nuestra apariencia dentro de las iglesias tiene que ser de forma modesta, no exagerada,
pero modesta. Si sé que voy a llamar la atención de esta manera, bueno, me visto de otra manera, ¿verdad? Porque voy a adorar a Dios. No voy a exhibirme. No voy a exhibir mi ropa, no voy a exhibir mi físico, no voy a exhibir mi rostro. Voy a adorar a Dios. Así es que me visto y actúo en consecuencia, pero no como una situación de religiosidad, sino porque entendí qué es la forma como se debe de comportar un cristiano. Muchas formas religiosas, hermanos, que se han infiltrado en las iglesias a lo largo de los siglos. Tenemos que tener mucho cuidado. Y tenemos que diferenciar lo que es la vida espiritual de la vida cargada de religiosidad. ¿Ok? Por un lado, esa es la primera enseñanza que me queda. La segunda es, el estilo de vida del cristiano debe de superar a la ley del Antiguo Testamento, la ley mosaica. No obedecemos al Señor ni nos comportamos con nuestros semejantes por causa de la ley, sino por causa de la convicción interna que hay en nosotros, ¿verdad? Jesús lo explicó de manera muy clara a lo largo de su ministerio terrenal. Él dijo, si tu enemigo te pide que vayas con él una milla, eso decía la ley. La ley de los romanos era que el romano podía ordenar a cualquiera, a cualquier ciudadano, que fuera con él una milla ayudándole a cargar sus cosas, sobre todo si era un soldado. Le tenía que ayudar una milla y era ley. Y Jesús dijo, si tu enemigo te fuerza a ir una milla, ve con él dos. Esa es la diferencia. Ahí es donde la vida cristiana supera a la ley. Ahí es donde la vida cristiana es más fuerte que la misma ley. Señor, la misma ley nos dice que esta mujer tiene que morir apedreada porque la cachamos en el mismo acto del adulterio. Y la ley dice, y ya todos venimos con nuestras piedras listas. Jesús dice, el que esté libre de pecado, es decir, el que tenga su conciencia tranquila, sea el primero en aventar la primera piedra. Ahí es donde la vida cristiana, hermanos, supera por mucho la ley de Dios. No estamos obligados a cumplir la ley de Dios, es la ley de Moisés. Estamos obligados a vivir la vida cristiana que Jesús nos enseñó. La vida cristiana que Jesús nos enseñó. Y si vosotros siendo malos, dijo Jesús, sabéis darle cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Señor nos va a dar? Esa es la diferencia de la vida cristiana a la vida bajo la ley. No vivimos bajo la ley. No nos portamos bien o no dejamos de hacer cosas. No nos emborrachamos y no andamos de cantina en cantina y no andamos de droga en droga y de adulterio en adulterio. No andamos comportándonos así porque la religión me lo prohíbe. No, es porque yo tengo una convicción de que mi vida ahora debe de agradar a aquel que me tomó por soldado y mi testimonio tiene que respaldar mi vida. Ahí es la diferencia. Ahí es donde la vida cristiana supera por mucho a la ley de Moisés. Y la tercera enseñanza que encuentro, hermanos, el cambio de vida del cristiano obedece a una transformación espiritual que se manifiesta en la vida diaria, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. Por vuestras buenas obras os conocerán. Aquel que dice que tiene fe y no tiene buenas obras, dice Santiago, es mentiroso, no tiene fe. Y esto no necesita más explicación. Por supuesto que las buenas obras no tienen que ver con la salvación. No nos portamos bien, ni hacemos buenas obras, ni nos esforzamos en nuestra vida cristiana para ganar la salvación. Lo hacemos porque ya somos salvos y porque ya he sido salvo por la gracia de Jesucristo. Mi obligación y mi responsabilidad, y más que eso, mi gozo personal es vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús y ser luz en medio de las tinieblas, sal en una tierra que necesita sabor y sazón. Soy cristiano y hago buenas obras y mi vida cristiana tiene que reflejar esas buenas obras por lo que ya hizo Cristo en mí, no por lo que va a ser. Ni las buenas obras son para ganarme la salvación, son una consecuencia, son un fruto de lo que Dios
ya hizo en mí. Este concilio de Jerusalén, este concilio de Hechos capítulo 15, hermanos, es precioso, nos deja mucha enseñanza y nos deja mucha responsabilidad como cristianos. Hasta este día, este concilio de Jerusalén, hermanos, sigue teniendo repercusiones en la iglesia de nuestros días. Espero que haya sido de bendición. La próxima semana nos embarcamos en el segundo viaje misionero de Pablo, ahora con Silas, ya no con Bernabé. Oramos. Padre, te damos muchas gracias por esta tarde, gracias por cada persona que ha visto este estudio, Señor, y muchas gracias por los que lo verán posteriormente, Padre. Muchas gracias por las enseñanzas. Este concilio de Jerusalén reviste una importancia, Señor, grandísima para nosotros en la iglesia. Tenemos que entender, Señor, estas enseñanzas y entender lo que sucedió en este concilio para poder tener una visión clara y sana de lo que tiene que seguir siendo la iglesia en este siglo, Señor, en este tiempo en que estamos nosotros viviendo, y tendrá que seguir siendo hasta que tú vengas por tu iglesia. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Muchas gracias por estas enseñanzas, y permite que todos las podamos aprovechar y las podamos poner en práctica en todo momento. Bendice, Señor, a cada persona representada, cada hogar, cada familia, cada iglesia. Bendícele, Señor, en nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues muchas gracias, hermanos, que el Señor les bendiga, y si el Señor permite, el domingo nos vemos otra vez en nuestra reunión, y el viernes a las 7 de la tarde en nuestro tiempo de oración aquí también por internet con la iglesia local y la iglesia extendida online. Que Dios les bendiga, que tengan excelente tarde.